Hola, en este vídeo vengo a contarte pues por qué algunos todavía me preguntan que por qué es importante tener la información, por ejemplo, de la cuenta de resultados adaptada al sector o industria en el que opera el negocio. Mirad, fijaros, os voy a poner una serie de ejemplos para dejarlo claro, porque además muchas veces cuando llegan y me preguntan qué importancia tiene, claro, yo les digo, claro, es lo mismo analizar una empresa de tornillos que una empresa que vende software que una cadena hotelera. Claro que sí, vamos adelante, chicos. Podemos analizar todos los negocios funcionan igual. Y no, como los modelos diferentes, como los modelos de negocio son diferentes, pues al igual que los modelos de negocio son diferentes, las cuentas de resultados tienen que adaptar a los negocios. De hecho, por lo general, las empresas lo que hacen es publicar la información financiera basada en los estándares. Es decir, tienen una cuenta de resultados basada en el estándar, como vamos a ver, por ejemplo, aquí en Morningstar. Me da igual que yo entre en una empresa, por ejemplo, esta de Biotic, de biotecnología, cuando llegamos y entramos en la información financiera aquí en Morningstar, pues si yo me voy a las cuentas financieras y entro en el detalle que veo de la cuenta de resultados, pues aquí tenemos la estructura. Pues bien, voy a hacer lo mismo entrando en otra empresa que no tenga nada que ver, por ejemplo ACS, de materiales de construcción. Y vamos a ver cómo es su cuenta de resultados. Y dentro de las cuentas de resultados, las cuentas financieras, pues aquí tenemos que, olé, la misma cuenta de resultados. No tiene diferenciación. Sí, los números cambian, pero la información es diferente. Entonces, aquí vengo a poneros un ejemplo del por qué he creado una plantilla por industrias, para entender bien por qué las empresas, aparte de tener el modelo oficial de cuenta de resultados, pues trabajan con una cuenta adaptada a su sector o industria porque les ayuda mucho mejor a entender cómo funciona su negocio. Es así de simple. Por ejemplo, si yo ahora viera una industria manufacturera, aparte de que los análisis, eso es un ejemplo, son ejemplos sencillos para entender los distintos modelos de negocio que nos podemos encontrar dentro de las estructuras de la cuenta de resultados en las distintas industrias. Por ejemplo, una empresa manufacturera pues trabaja con bienes, con productos, ¿no? Entonces, pues al final tienen las ventas por productos y luego tiene una serie de costes directos asociados a los bienes, como puede ser el coste de la materia prima, la mano de obra directa, pues que tienen que transformar esa materia prima para crear el producto final, costes generales de fabricación, trabajos en curso, y a partir de aquí obtienen el margen bruto, es decir, lo que está más relacionado con el beneficio directo de su operativa diaria. A partir de aquí tienen lo que son los gastos, vamos a llamar fijos, como pueden ser los gastos de venta, como incluidos los salarios, marketing y publicidad, costes de distribución, investigación y desarrollo, alquileres. Bueno, tiene una serie de gastos fijos para llegar al EBITDA. El EBITDA no es más que el resultado antes de amortizaciones y de provisiones. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a representar cómo funciona nuestro negocio en el día a día. Sería como asimilarlo muy parecido, sin ser exactamente igual, el cash flow de actividades ordinarias dentro del el informe de cash flow, ¿no? Por debajo tendríamos lo que son ya la depreciación y más por debajo seríamos incluyendo la parte de gastos financieros e ingresos financieros, otros gastos no operativos y no operativos, porque hay veces que las empresas lo que quieren es, independientemente de que nosotros tengamos que registrar los gastos por naturaleza, pues muchas veces, por ejemplo, por aquellos costes que nosotros incurrimos y que realmente pues son muy atípicos. Por ejemplo, si yo acometo un proceso de reestructuración y tengo que hacer una provisión por indemnizaciones y despidos o resoluciones de contratos, pues en algunas ocasiones, como es algo puntual que voy a hacer en un año determinado, pues lo bajo a la cuenta de resultados para que no me afecte en mi comparativa con años anteriores, como vemos aquí en las comparativas de años anteriores, que ese impacto es algo puntual y no lo voy a tener durante todos los años. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de la empresa manufacturera. Aquí tenemos la información que pueden incluir información de número de empleados, número de unidades vendidas, para sacar una serie de KPIs. Si yo, por ejemplo, me voy a la empresa de retail, pues aquí lo que vamos a traer es trabajar pues cuánto hemos vendido a terceros y si somos un grupo, pues cuánto hemos vendido a empresas del grupo, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa que trabajo dentro de un grupo, podría ver, lo que me interesa es saber qué he vendido a terceros. Si analizo la información dentro de un grupo, las ventas intercompany por el proceso de consolidación, no me quiero liar ahí, pero se deberían de eliminar. En cualquier caso, como estoy analizando una empresa individual, la estructura de la cuenta de resultados, por ejemplo, es distinta. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que les interesa es saber cuánto es el impacto de la materia, si yo, por ejemplo, vendo zapatos, quiero saber cuánto me cuesta el zapato. Entonces, el coste de adquirir el zapato al mayorista o al fabricante lo incluiría aquí. ¿Cuáles son los costes directos fijos? Pues aquellos que puede ser, por ejemplo, imagínate que dentro de cuando yo preparo adaptado a mi zapatería, pues meto una máquina de embalaje o de empaquetado de zapatos. La amortización de esa máquina que está directamente imputada a los zapatos,
pues evidentemente es un gasto directo, imputable a los zapatos, pero que lo considero como fijo, porque no varía en función de mis ventas. En cambio, este sí es variable porque si yo vendo zapatos es porque previamente lo he comprado. Si no he comprado el producto no puedo venderlo. Por lo tanto, es variable en función de mis ventas. Por debajo de eso tendremos un segundo margen bruto, que son los alquileres, como pueden ser el alquiler de la propia zapatería, los sueldos y salarios de la persona que está vendiendo en la zapatería, y luego pues otros costes, pues ya sean de accesorios, como puede ser la luz o algo más directo del punto de venta, ¿no? Y luego por debajo podríamos tener los gastos operativos. Si yo, por ejemplo, tengo una cadena de puntos de venta y en lugar de ser una única punto de venta, una tienda física, tengo, por ejemplo, una cadena de zapaterías, pues por debajo pues sería todo lo que tengo desde la matriz, el control de todos los sueldos y salarios que están prestando servicio al resto de las zapaterías, como por ejemplo el servicio por ejemplo, el personal de contabilidad o el personal de recursos humanos. A partir de aquí tendría el total de gastos y ya por debajo, como igual, pues seguiríamos con la depreciación de activos, gastos por intereses, gastos financieros y luego resultados no operativos. ¿Qué podemos incluir como datos relevantes? Pues el dato de plantilla, unidades vendidas, número de tiendas. ¿Por qué? Porque luego vamos a calcular una serie de ratios en función del número de tiendas que tenemos dentro de nuestra compañía. Yo dentro de la compañía puedo tener, como hemos dicho, 4 zapaterías. Si yo me voy al sector mayorista, pues funcionaría con otra estructura de modelo de negocio, similar, otra estructura de la cuenta de resultados. Aquí podemos incluir también el número de plantilla, el número de unidades, el número de tiendas o el número de almacenes, ¿no? Más allá del número de tiendas. Pero claro, si somos una empresa de software, aquí ya el modelo es totalmente distinto. No podemos trabajar con el mismo modelo que trabajábamos en retail, por ejemplo, porque aquí lo que hacemos es vender, si somos una empresa de software, suscripciones o licencias. Entonces, la licencia es un recurso recurrente, es un ingreso recurrente, a diferencia de la venta de zapatos, con lo cual aquí podríamos tener todas las suscripciones de licencia. ¿A qué me refiero con ingresos recurrentes? Quiero decirte que a mí darle un usuario más darle acceso a otro usuario a nuestra plataforma de software no me incrementa los costes. Simplemente le doy acceso y ya por eso obtengo lo que son ingresos recurrentes o escalables a la hora de obtener recurrencia. Luego podría tener tarifas de uso, tarifas de mantenimiento. Hay quien adquiere el software en licencia, lo compra y lo que hacemos es únicamente facturarle pues, el compromiso o el mantenimiento de ese software. ¿Cuáles serían los costes asociados? Pues aquí ya no estamos hablando de el comprar un zapato, estamos hablando de que, evidentemente, ¿dónde alojamos esa información? Pues lo tenemos que alojar en un hosting, ¿no? Pues los costes de almacenamiento, costos de atención al cliente, de software de terceros. Luego podremos tener una serie de gastos asociados a investigación y desarrollo para incrementar mejoras en las funcionalidades del software. Quiero decirte que la estructura, como vemos, es totalmente diferente y aquí vamos a ir comparando contra el año anterior. ¿Qué otras métricas suelen utilizar las empresas de software? Pues estamos hablando, por ejemplo, del ARR famoso o del MRR, que es el Annual Revenue Recurrent Revenue, que son los ingresos recurrentes anuales. Es decir, cada vez que firmo un contrato, tengo un compromiso durante 3 años que el cliente me va a estar pagando durante 3 años esa licencia. El impacto anual de ese contrato es lo que nosotros llamamos el ARR, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿qué otros indicadores pues, se pueden tener en cuenta? Pues aparte del número de empleados, el número de clientes y los contratos activos. Son muy importantes para saber cuánto tiempo me va a ir generando flujo de caja este negocio. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del sector servicios, aquí pues tendremos los distintos servicios. Dentro de nuestros costes directos podríamos tener nuestros costes de honorarios de consultoría. Muchas veces pues prestamos un servicio, pero si no llegamos a prestarlo o por nuestra propia capacidad, pues a veces recurrimos a terceros para que nos den ese soporte y puedan prestar el servicio al cliente final, con lo cual esto no deja de ser un coste. Pues, ¿cuáles son los costes directos? Pues precisamente los costes de los consultores, de aquellos que están prestando servicio. Entonces, dentro de eso, ¿qué métricas? Pues estamos hablando, por ejemplo, de la plantilla, las horas facturables, los contratos. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a una cadena de hoteles, pues tendríamos cuáles son los ingresos por habitaciones, por alimentos y bebidas, otros departamentos. Aquí tendríamos como gastos más imputables al hotel, tendríamos los gastos de personal de recepción, de servicios, de materiales, y luego en bebidas y en Food and Beverage pues tendríamos la información sobre el gasto de personal que está prestando dentro del restaurante, los desayunos, en la cena, el bar
otros gastos departamentales. Y a partir de aquí tendríamos ya los gastos más recurrentes o fijos, que podríamos ser los gastos de administrativos generales, honorarios de gestión y demás. ¿Qué tendríamos? Pues también información si somos otra empresa de servicios, por ejemplo, aquellas empresas como Adecco, como Randstad, empresas que prestan servicios de staffing, que lo que es trabajo temporal o outsourcing. Outsourcing es el trabajo que nosotros subcontratamos. Por ejemplo, una empresa necesita en lugar de necesitar un contable, incorporan o llaman a una persona para que les ayude a integrarla dentro del equipo por un pico de trabajo y contratan a un trabajador temporal para que les ayuden a salvar ese pico. Cuando hablamos de outsourcing, por ejemplo, es que ya no es que contrate un trabajador, sino que subarriendo directamente el proceso de contabilidad. Y lo que hago es externalizarlo. Y hay una empresa externa que me presta el servicio de contabilidad dentro de mi compañía. Entonces, este tipo de compañías, ¿qué es lo que tienen? Pues ventas a terceros, también tienen como gastos fijos los costes directos del trabajador que está en puesta a disposición a ese cliente. Eso es un coste fijo. ¿Por qué? Porque mientras el trabajador esté en puesta a disposición del cliente, son un coste salarial que la empresa de trabajo temporal tiene que asumir. Por tanto, dentro de los costes fijos estamos hablando de los costes de formación a esos empleados que están directamente trabajando para el cliente final. Y luego, por debajo del margen bruto, pues tendríamos ya los salarios de la propia oficina de reclutamiento, ¿no? Por ejemplo, los salarios de la oficina, los bonus, los seguros sociales. Y más allá de eso, pues tendríamos todos los gastos de administración general y de publicidad, de alojamiento, como pueden ser de alquileres, de informática, como puede ser de mantenimiento de hardware, servicios, voz, internet, y luego gastos generales, como pueden ser servicios de auditoría, material de oficina, gastos de consultoría y demás. Una vez que llegamos al EBITDA, que como hemos dicho es el resultado antes de amortizaciones y depreciaciones, pues tendríamos ya lo que son las depreciaciones, las provisiones por créditos incobrables, los gastos financieros y aquellos que no son operativos. ¿Qué tipo de ratios trabajan? Pues, por ejemplo, el personal en jornada completa, pedidos recibidos, pedidos completados, porcentaje por medio, duración media de los pedidos en horas, clientes activos, inactivos. En definitiva, cada uno, lo que trato de decir en este vídeo es que, como veis, cada uno de los negocios con los cuales trabajamos en cada una de las industrias van a tener su propia estructura de modelo de negocio de la cuenta de resultados. Por lo general, cada empresa tiene una cuenta de resultados más financiera para reportar a entidades externas, como pueden ser bancos, auditores, y otra más adaptada al negocio o sector o industria en el que operen. ¿Cuál es? Bueno, por cierto, sin más, antes de acabar, decirte que esta hoja la he preparado con distintos idiomas. Simplemente si quieres cambiar al inglés, pues ya tendríamos el idioma en inglés. Y si te parece chula y quieres consultarla, no tienes más que visitar aquí en comentarios mi página web, y justo ahí te dejaré el enlace para que te puedas descargar la plantilla y tirarte el pisto con tus colegas los alemanes si le quieres pasar la cuenta de resultados o el modelo en alemán o en inglés o en español. Como ves aquí, simplemente solo tenemos que cambiar el idioma. En este caso podría ponerlo en inglés y ya todos los ratios y toda la información aparece en inglés y ya se lo puedes mandar a tu colega el guiri que seguro que te lo va a agradecer. Bueno, sin más, no me quiero seguir prolongando en este vídeo, pero el objetivo de este vídeo, como ves, es enseñarte por qué es importante trabajar la información financiera adaptada al sector industria en el que operan. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.